Lo que nadie te contó del 9 de julio. Claro, porque seguramente a vos te contaron un montón de historias en el colegio de aquel 9 de julio de 1816 en el famoso Congreso de Tucumán, pero nosotros te vamos a contar ahora lo que no se sabe que pasó realmente ese 9 de julio, las historias detrás de esos manuales escolares que te contaban y que nos contaron nuestros maestros. Por eso está con nosotros Fabián Harari, que es historiador. Fabián, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. En primer lugar, te quiero preguntar, recién cuando veíamos las carátulas de este 9 de julio, veíamos clérigos. Por lo general, en ese Congreso de Tucumán, ¿eran mayoritariamente clérigos los que declararon esa independencia? Un tercio. Un tercio. Estrictamente 11 sobre 33. O sea, son 33 diputados, 11 eran clérigos. En realidad empiezan a sesionar con 21 y terminan jurando la independencia 29. ¿Y el resto qué era? ¿Gente de la justicia? No. En primer lugar, hay que entender esto. Sí. Dos cosas. No es la independencia argentina. Es la independencia de algo que no se sabe muy bien qué es. ¿Perdón? Claro. Que ellos no saben tampoco muy bien qué es. Ajá. Doy un ejemplo. Quien redacta el acta de independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, sí, que así se llamaba, es quien redacta después, en 1823, la independencia de Bolivia. Porque es una persona nacida en lo que hoy es Bolivia, José Manuel Serrano. Ajá. El director supremo, sí, antes de la declaración de independencia, pero cuando el Congreso está sesionando, nació en Perú, por ejemplo. sí. Es Ignacio Álvarez Thomas. Es decir, y de hecho al Congreso no van ni Santa Fe, ni Corrientes, ni Entre Ríos, ni Las Misiones, ni la Banda Oriental, que en ese momento era parte de las Provincias Unidas, y Córdoba va dividida. ¿Por qué? ¿Por qué no fueron? Bueno, ahí está. Porque en realidad había en ese momento dos proyectos de formación de nación, o tres incluso. Salta, por ejemplo, estaba por declararse independiente. Ajá. De hecho, por ejemplo, es muy interesante la sesión donde se votan los diputados salteños que van a ir sí, al Congreso de Tucumán, se vota al grito de mueran los porteños. Ah, bueno. Y de hecho, por ejemplo, hay una escena pugilística. Sí. En las preliminares del Congreso, una sesión pugilística entre el diputado de Salta y un diputado de la provincia de Chichas, del Alto Perú, Agrelo. Agrelo y Moldes se dan a los golpes, sí, y San Martín interviene diciendo que hay que echar a Moldes, por ejemplo. Hay varios proyectos de conformar una nación. Un proyecto es el proyecto de Artigas, sí, que incluso hace su propio congreso y declara la independencia con estas provincias del litoral en 1815. Y hay otro proyecto, varios proyectos, pero hay un proyecto que intenta liderar Buenos Aires con provincias del interior, sí. Y las provincias del Alto Perú, hoy Bolivia. ¿Y esos congresales de Tucumán, esos clérigos y otras partes que formaban, cobraban? En realidad no. Quiero explicar esto. Se llama entonces Provincias Unidas de Sudamérica para darle ese marco amplio, Sí. porque no sabían bien quiénes iban a entrar y quiénes iban a salir. La idea de Provincias Unidas de Sudamérica es que venga el que quiera. Ajá. Yo escuchaba que cobraban 100 pesos en esa época. A ver, hay una cuestión. De hecho, uno de los grandes problemas del Congreso, como es los grandes problemas que tiene el Estado, es el financiamiento. Estamos en plena guerra. Sí. Estamos en plena guerra con Artigas, en plena guerra con el Brasil. Brasil acababa de invadir la Banda Oriental, por eso incluso en Buenos Aires no se puede hacer, porque había el temor de una invasión a Brasil del Imperio Brasileño a Buenos Aires. Sí. Perdón, de lo que era en ese momento la colonia de Brasil, el Imperio Portugués a Buenos Aires. Y decía, hay la guerra al norte, sí, y el intento de San Martín de crear el Ejército de los Andes por la guerra a Chile, que recordemos estaba tomado también por los realistas. Sí. Es decir, estaba prácticamente, las Provincias Unidas estaban rodeadas
Ni hablar de la guerra al sur contra las tribus indígenas, es decir, hay una región rodeada de guerras. Sí. Y la cuestión económica es urgente. Esta gente no, obviamente tenía un viático para comida y alojamiento, nada más. Nada más. Explicar esto, esta gente prácticamente no fue votada. Por ejemplo, en Buenos Aires vota a los representantes que van a elegir a los congresales menos del 1% de la población. ¿Y quién los elige como para estar ahí? Gente adinerada. Ajá. Gente muy adinerada. La gente que va, de hecho, el resto de las provincias no se hacen elecciones porque no se designan mecanismos electorales. Son prácticamente hechos a dedo. Por ejemplo, los diputados de Mendoza los elige a dedo San Martín. Te quiero preguntar qué pasó con el original de esa declaración de la independencia, porque tengo entendido que esa declaración iba llegando a las distintas provincias a través de chasquis. El chasqui que venía para Buenos Aires, ¿qué pasó con ese original que era el que traía? Hay una cuestión acá. El acta, en realidad el acta no se termina el 9 de julio. El acta es el acta del 12 de julio. Ajá. Porque el 9 de julio se declara independencia frente a Fernando VII y cualquier monarquía de España. Pero claro, recién el 12 de julio se incorpora la independencia de toda otra dominación extranjera. Esto es importante explicarlo porque celebramos el 9 de julio, pero el acta final es del 12. Es del 12. Esto se va jurando. Una cuestión importante, los diputados no son por provincias, son por ciudades. Ajá. Doy un ejemplo. Cuyo era una provincia, el gobernador era San Martín, pero Cuyo tenía 3 ciudades, San Juan, Mendoza y San Luis. Y cada ciudad envía un diputado. Lo mismo Jujuy, Salta, Tucumán era una sola provincia. Claro. Pero cada ciudad que tiene cabildo va enviando su representante. ¿Sí? Es decir, esto es importante explicarlo. ¿Y qué pasó con esa acta, la original? A ver, el chasqui no lleva actas originales. El chasqui lleva copias. Ajá. Y ahí se jura la independencia. La jura de la independencia se da en los cabildos, no es que la población jura la independencia. Te lo preguntaba porque dicen que le robaron a ese chasqui. Sí, digamos, eso no hay una comprobación fehaciente. Lo que importa, digamos, es que el Congreso el Congreso tenía por función redactar una constitución. Sí. La constitución la redacta recién en 1819, trasladado a Buenos Aires. El Congreso en 1817 se traslada a Buenos Aires y en 1819 redacta una constitución que no es aceptada por nadie y provoca un levantamiento general de todas las provincias, que incluso llega a un levantamiento en Buenos Aires, donde Zarratea, por muy breve periodo, intenta poner presos a todos los congresales del Congreso por haber redactado esa constitución. Mamita, qué historias, ¿no? ¿Amira? Sí, Fabián, buen día. ¿Existió realmente una movilización popular en las afueras de la Casa de Tucumán? No. No existió. Había, cuento muy breve, la casa de Francisca Bazán de Laguna, que era la única... Tucumán era una ciudad muy pobre, igual Buenos Aires también era una ciudad muy pobre, piensen que en Tucumán prácticamente no había empedrado. Encontraron esa casa como para reunirse porque el cabildo todavía no era suficientemente grande para eso. Tuvieron que derrumbar todas las paredes para hacer una sala de 15 metros por 5 y lo que hicieron fue una pequeña barra donde se suponía que gente que no era congresal podía asistir. Pero no había ninguna, digamos, los que asistían a esa barra era población acaudalada que no había, o de Tucumán o de otras provincias, o gente muy influyente, por ejemplo Belgrano, San Martín, podían estar ahí influyendo en las sombras, pero obviamente no era población, no era un congreso, por decirlo así, popular. Claro. Otra vez, la gente los diputados eran gente muy acaudalada, de la crema de la burguesía rioplatense, elegida por otros pares, es decir, por gente de mucho dinero, muy acaudalada, normalmente comerciantes o estancieros. Bueno, historias, ¿no? Historias que quedan y que seguramente la gente desconocía de cómo era esto y que no nos fue contada, pero esta es la realidad. Lo cierto es que, más allá de que la declaración, según vos, Fabián, fue realmente el 12 de julio, el festejo es mañana 9
de julio y queríamos escuchar estas anécdotas tuyas dentro de la historia para enriquecernos un poco más. Te agradecemos tu presencia aquí en por favor, Crónica. gracias a ustedes. Gracias, Fabián.